Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a realizar un segundo ejercicio de aplicación de las funciones lógicas en Excel. En este ejercicio vamos a utilizar o a trabajar la función lógica I y la función lógica O. ¿Cómo las vamos a aplicar? En este ejercicio ustedes observan que vamos a liquidar impuestos de vehículos, ¿sí? Tenemos el año de liquidación, aún no hay un año establecido, ya ahorita lo vamos a poner. Tenemos la marca del vehículo, tenemos el avalúo de cada vehículo, el modelo, ¿sí? La categoría que es 1 o 2, esa categoría hace referencia, aquí abajo en una nota yo lo aclaro. Si la categoría es 1, el vehículo es importado, y si es 2, es ensamblado en Colombia. ¿Listo? Entonces acá pues cada carro tiene un 1 o un 2 dependiendo de ese parámetro. Encontramos la capacidad, el peso del vehículo, ¿sí? En toneladas, el cilindraje, ¿de acuerdo? Y ya lo que debemos calcular pues son los impuestos. Tenemos el impuesto local, el nacional, el SOAT, la revisión técnico-mecánica y el pago total de impuestos. Bueno, muy bien. Aquí abajo pues tenemos ya lo que debemos desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, listo, comencemos. En el año vamos a colocar el año actual, 2021, ¿de acuerdo? Entonces vamos a liquidarlos con el año actual. Listo, entonces empecemos a mirar el primer punto. Dice, el impuesto local se liquida de acuerdo a, para vehículos menores a 10 años, pagarán el 0,5% del avalúo, para los demás será del 0,2%. Listo. Entonces, tenemos que determinar qué tan antiguo es el vehículo, ¿de acuerdo? Tenemos el año actual, ¿cierto? Que es 2021, y tenemos el modelo del vehículo. Entonces ya, pues con base en estos dos datos podemos determinar qué tan viejo es el vehículo, si cumple la condición de que es menor a 10 años o no. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar acá igual si. Aquí vamos a abrir un segundo paréntesis para hacer una resta. Ya queda claro, supongo yo que ustedes ya sabrán que debemos restar. Tenemos que coger el año actual, ¿cierto? Menos el año del modelo, que en este caso sería 2000. ¿Listo? Que está en la celda C8. Cerramos el paréntesis. Vamos a decir entonces o a preguntar si esta resta del año actual menos el modelo del vehículo es menor a 10, aquí es donde ya entonces establecemos la condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto se cumple, de que la resta efectivamente dé un valor menor a 10, ¿listo? Entonces, en el valor sí verdadero, vamos a coger el avalúo, que está en la celda B8, y lo vamos a multiplicar por el 0,5%, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. De lo contrario, entonces, valor sí falso, es que esto no sea menor a 10, ¿sí? Que sea igual o mayor a 10, el caso contrario, ¿no? Entonces cogemos el avalúo, que es la misma, obviamente, celda B8, pero ya lo multiplicamos por el 0,2%. ¿Listo? Y acá cerramos ya la fórmula. Miren, una fórmula muy sencilla. Pero acá hay un detalle. Resulta que para poder jalar la fórmula tenemos que fijar una celda. ¿Listo? Tenemos que manejar lo que son las celdas absolutas, que son celdas en las que al copiar la fórmula nunca se van a mover de su posición o de su origen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál es la celda que tenemos que mantener fija? Pues va a ser la celda B4, ¿de acuerdo? Que es la que tiene el año de liquidación. Esa celda, al copiar la fórmula, no se debe desplazar, ¿de acuerdo? De la celda B4 donde está. Entonces, en este caso, nos ubicamos ahí. Observen, yo puse el cursor delante de la celda, lo puedo poner al final, no importa. ¿Listo? Y tecleamos la tecla o pulsamos la tecla F4. Observen que al pulsar F4, automáticamente ya vemos el signo pesos o dólar, ¿sí?
frente a la columna y frente a la fila. Listo, entonces así ya hemos fijado la celda. Bueno, entonces damos enter, tenemos un valor de 30.200 y ya aquí lo que hacemos es jalar la fórmula y observen que ya hemos calculado para todos los vehículos el impuesto local. Observen, es sencillo, no tiene nada complejo. Lo importante es que ustedes planteen muy bien la fórmula, ¿de acuerdo? Que la sepan plantear y así pues van a obtener los resultados correctos, los que ustedes necesitan. Listo, acá entonces vamos a poner formato monetario. Sabemos que esto es dinero, entonces pues vamos a ponerle el formato que corresponde. ¿Listo? Bien, ya tenemos el primer impuesto, que es el local. Ahora, vamos a mirar el impuesto nacional. Dice que si el vehículo tiene un valor inferior a 45 millones de pesos o es importado o el cilindraje es superior o igual a 2.500 centímetros cúbicos, el impuesto será del 3,5% del avalúo, si no será del 2,5%. Bueno, entonces observen acá. El mismo enunciado nos indica qué función lógica debemos utilizar. ¿Listo? Acá, si ustedes pues vuelven a leer, dice valor inferior a 45 millones de pesos o es importado o el cilindraje. Queda claro que hay que emplear la función lógica o, ¿de acuerdo? Recuerden que la función lógica o, pues digamos que esto ya se mete un poco con tablas de verdad, que de pronto ustedes ya en su momento vieron en su etapa de colegio, no sé, indica que si una condición es verdadera o la otra es verdadera, el resultado es una verdad, ¿sí? O si una es verdadera o la otra es falsa, pues el resultado es una verdad. También viceversa, si la primera es falsa o la segunda es verdadera, es una verdad. Pero si las dos son falsas, en el conector lógico o, el resultado es falso. ¿Listo? Esto como para que lo tengan presente porque los resultados que arroja la función lógica en Excel, la I y la O particularmente, se basan en esas tablas de verdad. Bueno, entonces, bueno, que por favor revisen por ahí este tema un poquito para que pues quede muy claro. Bien, entonces ya entendiendo qué tenemos que hacer, entonces decimos lo siguiente. Igual si abrimos paréntesis y luego escribimos la función o. Entonces o y volvemos a abrir paréntesis. Así es la forma como tenemos que trabajarla. No puedo poner la función o en ningún otro lugar. Tengo que manejarla en este caso después del sí. ¿De acuerdo? Pues es la dinámica del ejercicio que estamos trabajando. Entonces, los argumentos de la función o es valor lógico 1, valor lógico 2, puntos suspensivos. Eso significa que puedo utilizar muchos valores lógicos a evaluar. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer punto me dice, aquí voy a bajar un momento, me dice que el vehículo tiene un valor inferior a 45 millones de pesos. Listo, entonces decimos, esto sería el avalúo, ¿cierto? Entonces decimos B8 menor a 45 millones, lo escribimos tal cual, ahí está, ahí dice 45 millones, correcto, listo, punto y coma, listo. Ahora, segundo valor lógico, me dice que el carro o es importado, ¿listo? O es importado. Entonces, ya tenemos que irnos por la categoría, lo que hablábamos hace un momento, ¿listo? Entonces, si la categoría, que es la celda de 8, es igual a 1 o a 2, si es importado, ya sabemos que es 1, según la nota que tenemos allá abajo en las indicaciones del ejercicio, ¿listo? Entonces, ahí estamos diciendo que es importado. O, tercer valor lógico, me dice que el cilindraje es superior o igual a 2500. Superior o igual a 2500. Entonces decimos cilindraje, acá cogeríamos la celda F8, sea entonces mayor o igual, superior o igual. Entonces aquí importante utilizar los operadores aritméticos correspondientes, ¿sí? Los signos respectivos.
mayor o igual 2500. Entonces aquí observen y yo puedo continuar, si tengo más valores lógicos a evaluar, pues los voy agregando, separados con punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues no me piden más elementos, entonces cerramos el paréntesis de la función lógica O, únicamente de la O, no hemos terminado todavía la fórmula, ¿listo? Entonces tengan muy presentes, por favor, los paréntesis que se están cerrando. Ahí los colores indican precisamente eso, qué paréntesis se abrió, cuál se cerró, en fin. Listo, entonces ahora sí, ¿qué es lo que me pide? Si todo esto se cumple, recuerden lo que hablaba yo de la tabla de verdad ahorita, lo que les comentaba, que si todo esto es verdad, o al menos una es verdad, las otras dos son falsas, o si la primera es falsa, la de la mitad es verdad y la última, el último operador lógico es falso. En fin, si hay una sola verdad que se cumpla en la fórmula, entonces vamos a decir que el avalúo o el ejercicio dice que el avalúo, que es de 8, se le saque o se le multiplique el 3,5%. ¿Sí? Sería el cálculo que tenemos que evaluar acá, ¿de acuerdo? De lo contrario, con el operador lógico O, significaría que ninguna cumpliera, o sea, que ni fuera menor a 45, ni que el carro fuera importado, ni que el cilindraje superara o fuera igual a 2500 centímetros cúbicos. Entonces, cogemos el avalúo y multiplicamos por el 2,5%. ¿De acuerdo? Y aquí ya hemos terminado ahora sí la fórmula. Esta sería la fórmula que nos calcularía el impuesto nacional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tener muy presente la tabla de verdad para determinar cuál es el resultado que se va a obtener en este caso. Aquí damos Enter y aquí nos daría 528.500. Entonces, determinemos un momento acá qué pasó. ¿El carro es menor a 45 millones? Sí, vale, tiene un valor de 15.100.000 pesos. Hasta ahí vamos ya. Entonces, ya con que la primera cumpla en el O, ya se sabe que él sacó el 3,5%. Este valor equivale, los 528.500 pesos que nos dio acá, equivalen al 3,5%. Ahora miremos, pues evaluemos la otra condición. ¿De 8 es igual a 1? El primer carro es importado, sí, miren, ahí ya cumplió. Y el cilindraje es superior o igual a 2500. No, en este caso observen que la última condición no la cumplió, pero cumplió las dos primeras, o sea que es verdad y al ser verdad saca el 3,5%. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que evaluar en los resultados que se obtengan con las funciones lógicas. Listo, aquí ya jalamos, bueno, ya entendiendo eso, jalamos la fórmula y ya tenemos el cálculo correspondiente. ¿Listo? Entonces acá igual vamos a poner formato monetario, pues para realizar poner el formato correspondiente. Bueno, muy bien, listo. Ahora, vamos con el SOAT. Me dice, se liquida así, si el cilindraje es menor a 1500 y el modelo es inferior a 9 años, pagarán 194.000 pesos, si no es así pagará 257.000 pesos. Listo, si el cilindraje es menor a 1500 y el modelo, observe, el enunciado importante, acá tenemos que aplicar la función lógica I, ¿de acuerdo? La función lógica I, dice que si la primera es verdad y la segunda proposición que se está evaluando es verdad, el resultado es una verdad. Digamos que las dos cosas son verdad, entonces el resultado siempre va a ser una verdad. Y de ahí en adelante todo va a ser falso, porque así se cumpla una, pero la otra no se cumpla, eso no es verdad, siempre va a ser falso. ¿Sí? Este es un poquito más exigente. Las dos o las tres o lo que sea se deben cumplir obligatoriamente para que sea una verdad. Entonces, listo. De acuerdo a eso, entonces vamos a decir, igual si, abrimos paréntesis y decimos y, la función como tal. Tiene la misma sintaxis de la función lógica O, ¿de acuerdo? Valor lógico 1, valor lógico 2 y así sucesivamente. Bueno, listo. Entonces el primer valor lógico I
de la función y dice que habla del cilindraje es menor a 1500. Listo. Cilindraje. Entonces volvemos aquí a la celda F8. Menor a 1500. ¿De acuerdo? Lo escribimos tal cual. Listo. Y me dice que el vehículo sea menor a 9 años. Entonces acá pues hacemos la fórmula de la resta como la hicimos en el impuesto local. Entonces sencillamente abrimos un paréntesis acá, cogemos el año actual, listo, menos el modelo del carro, en este caso siempre tomamos el primer dato que tenemos, listo, cerramos el paréntesis, que esto sea menor a 9 años. Y por favor, no olvidemos fijar la celda B4, que es donde tenemos la celda absoluta. ¿Listo? Bien, entonces aquí solamente vamos a evaluar dos valores lógicos. Por el lado del cilindraje y por el lado del modelo, que sí es menor a 9 años. ¿Listo? Entonces aquí ya cerramos la función lógica y listo. Y aquí solamente nos piden que si esto se cumple, que si es menor a 1500 el cilindraje y que si el carro es menor a 9 años, si estas dos son verdad, entonces hay que colocar un valor de 194.000 pesos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos pide ahí, ¿listo? Y el caso falso son 257.000 pesos que pagará en el caso de que no se cumpla. Entonces, de lo contrario, pagará 257.000 pesos. Y listo, aquí ya cerramos la función lógica así. Y eso es todo. Entonces, pilas de entender muy bien los resultados de las tablas de verdad. ¿De acuerdo? Si ustedes van a trabajar esto en una tabla en su trabajo, en fin, y tienen que evaluar funciones lógicas, pues para poder dar un resultado a algo especial que estén trabajando, tienen que pues tener claridad sobre este punto, ¿no? Sobre el tema, para que entiendan por qué razón el resultado que acaban de obtener con la fórmula. Entonces, listo, aquí observen, nos dio 257.000. ¿Qué significa? Que el primer carro no cumplió las condiciones. Miren, el cilindraje es 1500 y me dice que debe ser menor a 1500, o sea que por este lado ya no cumplió. ¿Listo? Ya por ese lado entonces ya es falso, entonces hay un valor de 257.000 pesos. Entonces ya jalamos la formulita y acá ya tenemos, observen que en este caso particular nos dio todo 257.000 pesos, o sea, ninguna cumplió. Bueno, ok, eso es válido, no hay problema. ¿Listo? Si ustedes llegan a modificar acá un dato, bueno, datos en la tabla, en fin, pues las tablas están sujetas a cambios, eso ustedes lo saben, pues ya van a empezar a notar cambios en los resultados y pues ahí van a observar eso. Acá coincidió de que ninguno cumplió, bueno, hagan el ejercicio de que alguno cumpla, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos la prueba. Bueno, ok, bueno, no nos pongamos allá a hacer cambios ahorita por tiempo, en fin. Pero ustedes hagan un cambio y verán lo que sucede acá con el valor del SOA. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos que en este caso todos van a pagar 257.000 pesos de SOAT. ¿De acuerdo? Ya queda claro por qué razón van a pagar 257.000 pesos de SOAT. ¿Listo? No cumplieron las dos condiciones en la función lógica y que se aplicó en el ejercicio. Bueno, muy bien. Listo, ahora vamos con la revisión técnico-mecánica. Dice que se liquida teniendo en cuenta la capacidad del vehículo así. Vehículos hasta 1 tonelada, 103.000 pesos. De 1,1 tonelada hasta 2, 123.100. De 2,1 tonelada hasta 3 toneladas, 140.100. Y más de 3 toneladas, 163.100. Bueno, aquí no hay que aplicar ninguna función lógica y ninguna función lógica o. Miren que el enunciado no lo pide. Ahí sencillamente me están dando rangos de valores con respecto al peso del vehículo, ¿sí? Entonces, bueno, muy sencillo, miren. ¿Qué hacemos? Igual, si
y preguntamos el peso, ¿no? Aquí en la capacidad. Entonces, si la celda E8, que es donde está el primer valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo preguntamos para evaluar que sea hasta 1 tonelada? Pues sencillamente decimos si E8 es menor o igual a 1. Cuando yo digo que sea menor o igual a 1, pues está claro que son los valores menores a 1 hasta el número 1. Entonces es la forma de decir hasta 1 tonelada, porque el carro puede pesar menos de 1 tonelada, ¿sí? Puede pesar 500 kilos, 800 kilos, 900 kilos, en fin. Entonces, pues, se evalúa que el tope, en este caso, es, comenzando, sea hasta 1 tonelada como tal. Entonces, ¿qué me dice? Si el peso es menor o igual a 1, entonces aquí el valor que tenemos que poner es 103.000 pesos. Hasta 1 tonelada, 103.000 pesos. ¿De acuerdo? Aquí lo escribimos sin puntos, comas, nada de eso, sin signo pesos, nada, el número de corrido, tal cual como lo están observando en pantalla. Listo. Y esto es un sí anidado, hay que volver a preguntar. Entonces, sí, listo. Si la tonelada, ahora me dice que entre 1,1 y 2 toneladas. Pues listo, sencillamente es volver a decir E8 menor o igual a ¿qué? Pues a 2. Ya en el segundo rango, que es este, de E8 menor o igual que 2, van los valores de 1,1 hasta 2, ¿sí? Porque en la primera pregunta llega hasta 1, no se pasa de 1. En cambio aquí ya sí se pasa de 1, empezando de 1,1, de ahí en adelante ¿hasta dónde? Hasta 2. De ahí no se puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya ponemos el segundo valor, que sería 123.100 pesos. Entonces, 123.100. ¿Listo? Ok. Ahora, volvemos a preguntar. Sí, ¿listo? Entonces, la capacidad E8 es menor o igual, ya queda claro, me dice que de 2,1 a 3. Igual, entonces sería menor o igual a 3, ¿de acuerdo? Ya queda claro, igual lo que comentaba ahorita, aquí entraría en este rango de 2,1 hasta 3, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ya colocamos el valor, es 140.100 pesos, ¿listo? Entonces aquí colocamos 140.100, ¿listo? Y luego me dice que me dice que luego, si es más de 3 toneladas, debe pagar 163.100. Entonces, pues acá se pueden hacer dos cosas. Una, pues volver a preguntar, bueno, igual no hay problema con eso. Volver a preguntar acá si entonces E8 es mayor a 3. Pues hagámoslo así para no darle tanta vuelta al asunto. Si E8 es mayor a 3, o sea, más de 3 toneladas, entonces colocamos 163.100 pesos. ¿De acuerdo? Eso sería lo que tendríamos que hacer ahí. O en su efecto, no, es importante que lo tengamos en cuenta también porque esto me ahorraría una parte de la fórmula también, la última partecita. Esto lo pueden manejar así como lo escribí yo acá. Volver a preguntar, eso es válido. Si E8 es mayor a 3, entonces tenemos el resultado que nos pide. Pero para hacer la fórmula más cortica, ¿cierto? Entonces podemos decir, aquí estamos evaluando que E8 sea menor o igual que 3 para que dé un valor de 140.100, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de hacer. Pero el caso contrario sería que E8 fuera mayor a 3. Automáticamente lo asume. Entonces, no habría necesidad de volver a preguntar, sino aquí al final ya automáticamente, como es mayor a 3, no me dan un tope, sino de 3 en adelante, no importa el límite, entonces puedo evitar, es decir, no es necesario colocar la fórmula, volver a colocar sí igual lo que coloqué yo ahorita, decir sí, E8 mayor a 3, en fin, no, sino de una vez colocar 163.100, el valor directamente, y me evito la última pregunta.
y eso hace que la fórmula pues sea más corta, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces acá cerramos ya los sí que abrimos, 1, 2, 3, ¿listo? Y ya, damos Enter y tendríamos el resultado del primer vehículo. Entonces este carro en revisión técnico-mecánica pagaría 123.100 pesos. ¿Listo? Jalamos la fórmula y ya tendríamos entonces los resultados que necesitamos. Observen lo sencillo que es. Lo importante es entender qué es lo que nos piden y saber plantear la fórmula y pues no es más lo que se hace. Listo, prácticamente ya tenemos los resultados. Ahora, pago total de impuestos, pues ya es muy sencillo. Sumar prácticamente. Es prácticamente pues sumar los resultados que acabamos de obtener. Entonces acá podemos hacer esto, ¿sí? Pues me cogió todo, obviamente, pero no. Aquí. Ok. Entonces cogemos estos tres valores de G8 a J8, ¿de acuerdo? Que es donde están los resultados obtenidos. Y ya tendríamos el primer pago total de impuestos. Jalamos. Y ya tendríamos la respuesta correcta para todos. Y ya hemos completado la tabla. ¿Listo? Vale, muy bien. Ya para terminar entonces el ejercicio, ya calculamos el total de impuestos. Observen, ya nos quedan dos punticos acá que dice, calcule cuánto suman los impuestos de cada categoría. Bueno, aquí hay que hacer algo bien interesante. Bueno, estudiantes, muy bien. Listo, entonces vamos a ubicarnos acá, puede ser aquí en esta celda. Vamos a escribir un título que diga categorías, ¿sí? Coloquémoslo en mayúscula, ok. Categorías, listo. Y aquí, en esta otra celda, ok, total impuestos. Total impuestos, bueno. Listo, entonces acá organicemos la tablita. Aquí, listo. Aquí en categorías, pues vamos a colocar las dos categorías que hay en la tabla, que es la 1, que es la categoría número 1, que es la que indica que el carro es importado, y la 2 que indica que el carro es ensamblado en el país, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos según el ejercicio. Entonces, ok, ahí ya las acomodamos. Bueno, entonces, la idea del ejercicio es saber de la categoría 1, de todos los carros que pertenecen a la categoría 1, cuánto pagan de impuestos, y de todos los carros que pertenecen a la categoría 2, cuánto pagan de impuestos. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de una función muy interesante que se llama sumar.si. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a permitir hallar la suma tomando como base una condición. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sumar.si. ¿Listo? Esta función sumar.si maneja tres argumentos. El primer argumento es el rango. En este caso, el rango, ¿cuál viene a ser? Viene a ser la categoría, o sea, todas las categorías de la tabla principal, ¿de acuerdo? No las de aquí de la tablita pequeña que estamos haciendo en el momento, no, sino de lo que tenemos en nuestra tabla principal, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionamos todo el rango de las categorías, ¿sí? Exactamente, de la celda de 8 a la celda de 32. Bueno, aquí entonces seleccionamos, fijamos esas celdas con la tecla F4, ya sabemos, ¿de acuerdo? Para evitar que las celdas se nos desplacen cuando jalemos la fórmula. Listo. Ahora, el otro argumento es ¿cuál? El criterio. En este caso, o la condición, viene a ser acá el valor 1 que tenemos aquí en la celda M12, ¿de acuerdo? O sea, la primera categoría, que es la número 1. Entonces la seleccionamos aquí de la tabla pequeñita. Y el rango de la suma, pues en este caso, ¿cuál viene a ser? Pues el pago total de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces acá lo seleccionamos completamente y también lo fijamos con F4. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ya la fórmula ya completa, ¿sí? Cerramos paréntesis
y vamos a observar que nos va a dar un resultado de 26.185.100 pesos, que es lo que pagan de impuestos todos los carros. O sea, esto no es el dato de un solo vehículo, no, es el dato de todos los carros que tienen categoría 1, ¿de acuerdo? Listo. Y acá jalar la fórmula ya obtenemos el pago total de impuestos de todos los carros que tienen categoría 2. ¿Listo? Bien, entonces ya observen el dato, pues, digamos, para saber, pues, qué pasa con cada categoría. Si una paga más, la otra menos, eso ayuda a tomar decisiones. Obviamente, según, pues, con la información que tenemos en nuestra tabla. Bueno, muy bien. Listo, entonces ya acabamos ese punto. Vamos con el último. Dice calcule cuántos vehículos hay de cada modelo, hay el porcentaje y grafique. Entonces esto también es muy sencillito, pero aquí vamos a aplicar una herramienta bien interesante también. Entonces vamos a montar nuestra tablita para ubicar los datos. Vamos a escribir aquí modelo. Acá vamos a escribir cantidad vehículos. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar porcentaje. ¿Sí? Aquí. Ok, listo. Bien. Entonces aquí apliquemos nuestro formato. Ok, listo. Aquí centrémoslo. Perfecto, listo. Bueno, entonces aquí en la columna de modelo, aquí en la tablita que estamos haciendo, vamos a coger los modelos que están aquí en la tabla principal, ¿de acuerdo? Los vamos a copiar, a seleccionar y a copiarlos todos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y los vamos a pegar aquí en la columna de modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a aplicar entonces la herramienta que les decía que es muy interesante, que es la de quitar duplicados. ¿Por qué? Resulta que aquí en los modelos pues hay valores duplicados, ¿sí? Entonces es muy engorroso ponernos a mirar, bueno, de 2000 cuántos hay, entonces digamos que irlos buscando celda por celda e irlos borrando, pues puede ser muy engorroso. Aquí pues no son muchos datos, pero pues si son muchísimos, pues obviamente hacer eso así pues no es nada eficiente. Entonces hay una herramienta que hace eso automáticamente. Entonces, vamos a seleccionar toda esta columna, incluyendo el título de modelo, ¿de acuerdo? Ya la hemos seleccionado. Vamos a datos, ¿listo? Y aquí en las herramientas de datos, ¿sí? En este grupo de herramientas vamos a hacer clic en esta, ¿sí? Ahí donde tengo el apuntador del mouse, dice quitar duplicados. Hacemos clic acá. Dice que Excel dice que encontró datos junto a la selección, o sea, pues es el título, cantidad, vehículos, porcentaje. Entonces él dice que ampliar la selección, no. Acá sencillamente le decimos continuar con la selección actual, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Que es lo que pues tenemos seleccionado únicamente los modelos, que es los datos que tenemos. Entonces cambiamos acá esta opción, ¿de acuerdo? Y le decimos quitar duplicados. Acá ya automáticamente me identifica la columna que se llama modelo y le damos a aceptar. Aquí ya Excel me dice, listo, que encontró 10 valores duplicados y los quitó. Y dejó 15 que son permanentes. Son 15 valores únicos que permanecen. Listo, vamos a aceptar y ya ya no hay dato repetido. Entonces miren lo efectivo y útil que es esta herramienta. Bueno. Listo, entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es completar nuestro cuadrito. Listo. Bueno, ahora sí vamos a averiguar cuántos carros hay de cada modelo. Ya no están repetidos, entonces pues averiguar cuántos carros, si hay uno, dos, tres, bueno, en fin, ¿listo? Entonces en este caso vamos a aplicar una función que se llama contar.si. También es una función de conteo que tiene o maneja una condición. ¿Listo? Entonces, esta función contar.si me maneja dos argumentos, el rango y el criterio. ¿Listo? El rango, en este caso, entonces, viene a ser la columna de modelo. Aquí no incluimos el título, ¿no? Quede claro. El título
como tal de la columna no entra, ¿no? Sino son los datos numéricos. Entonces en este caso pues ya seleccionamos desde la celda C8 en adelante. ¿Listo? Solamente la columna modelo. Bueno, tecleamos F4, recordemos para fijar la celda, que no se nos desplace. Bueno, eso ténganlo muy en cuenta, por favor. Y el criterio viene a ser acá, en este caso la celda M17, porque vamos a averiguar cuántos carros hay del modelo 2000. Por esa es la condición o el criterio. ¿Listo? Cerramos, damos Enter y se sabe que aquí tenemos 2 carros del modelo 2000. ¿Listo? Aquí ya pues jalamos la fórmula y ya tenemos el conteo automático. O sea, lo útil y práctico que es esto. Bueno, listo. Ahora sencillamente vamos a averiguar cuántos carros hay en total. Aquí pues hacemos clic en sumatoria y ya automáticamente tenemos 25 carros. En total hay 25 vehículos en nuestra tabla. ¿Listo? Bueno, ahora el porcentaje a qué se refiere. Pues muy sencillo, es saber estos 2 carros a qué porcentaje equivalen de los 25. ¿Sí? Que es el 100%, obviamente. Entonces aquí decimos, igual vamos a coger esto, o sea, el primer valor que está en la celda N17 y lo vamos a dividir entre el total, que es 25, que es la celda N32. Listo. Y eso es todo. Fijamos, obviamente, porque al copiar la fórmula va a haber desplazamiento de celda y esa celda no se puede desplazar. Listo. Nos da el 8% y acá pues ya copiamos. Bueno, este rango de celdas yo ya lo tenía con formato de porcentaje, por eso automáticamente ya salió con el formato establecido, ¿de acuerdo? Entonces pues no es nada complicado. Listo, ya tenemos la tabla, observen, miren, ya sabemos que los 2 carros del modelo 2000 equivalen al 8% de los 25 que hay en total y así sucesivamente con los demás. ¿Y qué nos queda? La gráfica. Nos queda graficar esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo, vamos a coger el rango de celdas donde están los porcentajes. Vamos a insertar y nos vamos aquí a un gráfico circular. ¿Por qué gráfico circular? Porque pues, es el gráfico adecuado cuando manejamos porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces aquí seleccionemos este, por ejemplo, y acá pues ya tenemos nuestro gráfico ya establecido. Ya tenemos, digamos, a qué equivale cada partición del gráfico, de acuerdo al porcentaje. ¿Listo? Bien, ahora ajustemos el gráfico. Básicamente pues vamos a decir, bueno, vamos aquí a diseño rápido, cojamos este por ejemplo. Entonces que aparezcan los porcentajes encima de cada pedacito del gráfico, ¿de acuerdo? O puedo escoger los estilos de diseño que tenemos acá. Entonces observen, puedo ir pasando por cada uno, de acuerdo pues al que ustedes quieran, pero pues que se vea bien obviamente, ¿sí? Entonces, bueno, creamos ese para que se den cuenta que es lo mismo. Listo. Y ahora aquí pues de 1, 2, 3, 4, 5, en fin, esos son los modelos de los carros. Pues la idea es que aparezcan aquí los modelos, modelo 2000, 1999, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, seleccionando el gráfico como está seleccionado, observen acá, lo tenemos ya seleccionado, ¿sí? Haciendo clic en él, vamos aquí a seleccionar datos. ¿Listo? Y aquí en editar, entonces, en rango de rótulos del eje, seleccionamos aquí la tabla pequeñita, los modelos de los carros. Listo. Y observemos aquí en el gráfico, ya los vamos visualizando, damos a aceptar, aceptar y ya tenemos el gráfico correspondiente. Bueno. Listo. Bueno, y viene el título, ¿no? En este caso el título del gráfico que también es importante. Entonces acá podemos decir porcentaje de vehículos según modelo. Podemos colocar como título al gráfico porcentaje de vehículos según el modelo. ¿Sí? Listo.
y ya tendríamos nuestro gráfico ya prácticamente terminado. Y ya con esto entonces hemos finalizado el ejercicio. Digamos, aquí no nos pedían ya nada más. El último punto era calcular sí, cuántos vehículos hay en cada modelo, hay el porcentaje y graficar. Ya con eso pues hemos dado por terminado el ejercicio. Bueno, entonces, bueno, queridos estudiantes, les agradezco la atención. Eh, entonces, estas herramientas, pues observen, son muy útiles en la práctica. Espero que las puedan aplicar en en su trabajo. Eh, la mayoría de ustedes, yo sé que utiliza mucho el Excel, que es la herramienta, pues, para hacer muchas cosas. Entonces, pues, lo ideal de esto es que todo esto que estamos aprendiendo acá lo puedan aplicar en su quehacer profesional, ¿vale? Entonces, muchas gracias, que estén muy bien.